Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Y Skull de XD, el nuevo rey del inframundo. Parte 12. Capítulo 90. Todo está bien. Kaito tomó la delantera y Zenobia retrocedió sin interrupción, completando el intercambio a la perfección. Aunque era la primera vez que luchaban codo con codo, Kaito y Zenobia demostraron una coordinación excepcional. Quizás se trataba de una compenetración natural. Uno tras otro, lanzaron su ataque. Sonido metálico. La espada del rey chocó contra la espada sagrada fusionada. Poderes sagrados y demoníacos colisionaron en un furioso torbellino. Kaito infundió silenciosamente más poder demoníaco en su espada, y sus movimientos se convirtieron en una sucesión de golpes ultrarrápidos. El número 1, impulsado por la combustión del alma y la mayor velocidad otorgada por el fragmento de Excalibur de la velocidad, mantuvo el ritmo de Kaito. Ambos intercambiaron feroces golpes, sus espadas chocando sin cesar por todo el campo de batalla. Uban. 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 Una serie de explosiones estallaron, llamas nacidas del choque de energías demoníacas y sagradas. Kaito y número 1 se movieron con una velocidad increíble. Sus imágenes residuales permanecieron sobre el devastado campo de entrenamiento. Aunque un poco más lenta, Zenobia poseía excelentes instintos de combate. Intervino en momentos cruciales, apoyando a Kaito e interrumpiendo los ataques de número 1. El poder demoníaco de Kaito surgió con fuerza en su interior mientras llevaba la amplificación de la espada del rey al límite. Auge. Su espada cayó con fuerza. Número 1 bloqueó el golpe con su arma, pero la fuerza bruta del ataque de Kaito abrió un cráter en el suelo bajo ella. Un punto muerto temporal. Zenobia vio su oportunidad. Durandal resplandeció con una luz fría mientras Zenobia avanzaba, apareciendo ante número 1 en un abrir y cerrar de ojos. Ella atacó. Kaito se retiró sin problemas, y número 1, incapaz de recuperarse a tiempo, solo pudo alzar su espada sagrada fusionada en una defensa desesperada contra Durandal. Grieta. El ataque meticulosamente preparado de Zenobia destrozó la espada sagrada fusionada, y el aura azul y blanca que la rodeaba se disolvió en fragmentos. Arg. Por primera vez, la chica, la número 1, gritó de agonía. Su largo cabello se agitaba a su alrededor mientras el poder dentro de su cuerpo se descontrolaba. Numerosas heridas aparecieron en su cuerpo expuesto. Kaito, tras dar la vuelta, arremetió con la espada del rey, atravesándole el corazón de un solo golpe decisivo. Su cuerpo se puso rígido. Los ojos oscuros de Kaito se encontraron con los de la chica. Vio como su mirada se suavizaba gradualmente, dejando ver un destello de paz en ella. Le sonrió débilmente a Kaito, moviendo los labios como si fuera a hablar, pero solo goteó sangre. Luego, la luz en sus ojos se desvaneció rápidamente. Kaito permaneció en silencio, retirando lentamente la espada del rey. La hoja estaba manchada con la sangre carmesí de la chica. La espada tembló ligeramente, como si estuviera de luto. Era una chica inocente, y la espada del rey estaba destinada a ser una hoja que protegiera a su pueblo. La espada y el escudo del rey, nacidos para la protección, ahora estaban manchados con la sangre de un inocente. Kaito colocó con cuidado el cuerpo de número 1 en el cráter. Con un movimiento de la espada del rey, la tierra se elevó, sepultándola. Luego dirigió su mirada hacia Valper Galilei. Ese cabrón era el verdadero culpable. Su figura se desvaneció en un instante. Kaito reapareció junto a Valper, mirando con desdén al repulsivo anciano. Le clavó la espada del rey en el pecho, levantándolo en el aire. ¿Crees en la inmortalidad del alma?, preguntó con frialdad. Este hombre, que jugaba con las almas humanas, era verdaderamente despreciable. Incluso demonios como ellos sentían cierto respeto por el poder de las almas. Arg. Te lo ruego. Ten piedad de mí. Solo buscaba conocimiento. Que era para el progreso de la humanidad. Creé portadores de espadas sagradas, otorgando un poder inmenso a los humanos que no podían controlarlas. ¿Acaso eso estuvo mal? Un dolor insoportable palideció el rostro de Valper mientras sentía que su vida se le escapaba. A diferencia del científico demente con el que se habían topado antes, Valper parecía valorar mucho más su vida. Kaito escuchó sus súplicas, permaneciendo en silencio. Estás más allá de la redención. Giró ligeramente la espada del rey, preparándose para acabar con la vida de Valper. Pero, al instante siguiente, retiró el arma sin dudarlo y desapareció del lugar. Auge. Un rayo de luz impactó en el suelo donde él había estado segundos antes. Kaito ya se había marchado, dejando a Valper a merced de aquel poder aterrador, que lo redujo a cenizas. Kaito observó con calma a Cocabiel en el aire. ¿Crees que caería en la misma trampa 2 veces? Lo habían tomado por sorpresa en la grieta dimensional, herido por el ataque sorpresa del ángel caído. Esta vez, lo estaba vigilando con un clon. Cocabiel se rió. Interesante. Jamás esperé que llegaras a este nivel. Señorita Rías, ha encontrado una compañera excepcional. Gracias por el cumplido, respondió Rías con el rostro inexpresivo. Una vez eliminadas todas las distracciones por Kaito, todos comprendieron lo que venía a continuación. Era hora de enfrentarse al antagonista principal, Cocabiel. Cocabiel se rió mientras veía a Kaito eliminar a sus colaboradores. Fascinante, realmente fascinante. Como era de esperar, la batalla es la actividad más divertida. Pero parece que están celebrando demasiado pronto. Eso fue solo el final del espectáculo de apertura. Cocabiel soltó una carcajada, levantándose finalmente de su trono en el cielo. Descendió lentamente, sus zapatos negros y relucientes rozando el suelo. Vestido con un traje negro, parecía un caballero humano, pero sus ojos carmesí tenían un brillo siniestro. Auge. Un rayo descendió del cielo, su luz dorada se dirigió hacia Cocabiel. Pero él simplemente extendió sus alas negras, desatando una ola de poder sagrado que aniquiló el ataque eléctrico. No te interpongas en mi camino, portador del poder de Barakiel, espetó Cocabiel con desdén. No me compares con ese hombre, replicó Akeno y Mejima con enojo. A su lado, el clon de Kaito, empuñando el escudo del rey, la protegía mientras escuchaba las palabras de Cocabiel. Barakiel, otro ejecutivo de los Ángeles Caídos, también conocido como Relámpago. En términos de poder de combate puro, se decía que estaba a la par con Azazel, el gobernador general de los Ángeles Caídos. Podría ser Akeno. Al observar a Akeno y Mejima a su lado, Kaito formuló una hipótesis.
Cocabiel ignoró la advertencia de Akeno y se rió burlonamente. Rías Gremori y sus sirvientes son un grupo bastante intrigante. Un Ecomata, una doncella sagrada que puede curar tanto a ángeles como a demonios, la hija de Baraquiel y una peculiar aberración que puede crear clones. Los fue señalando uno por uno, mientras su risa se hacía cada vez más fuerte. Verdaderamente fascinante. Igual que tu hermano, tienes un don para reclutar monstruos. Rías apretó los dientes. Insultar a mi hermano, hablar mal de un rey demonio e incluso insultar a mis sirvientes. Y mereces morir. Cocabiel respondió con una sonrisa burlona. Entonces ven a matarme, hermanita del rey demonio. Tu antiguo némesis está frente a ti. ¿Estás segura de que quieres perder esta oportunidad? Incapaz de resistir más, Rías lanzó su ataque. Un inmenso poder demoníaco se condensó en un círculo mágico frente a ella, desatando un torrente de llamas carmesí que avanzaron como un dragón furioso, quemando el aire. Cocabiel sonrió con malicia, invocando una espada de luz en su mano. Atacó al dragón de fuego que se acercaba con un poderoso tajo. Maricón. A pesar de ser una creación intangible de llamas, el dragón fue partido en dos por su espada de luz sagrada. Las llamas se disiparon en el aire, dejando a Cocabiel ileso. Kaito y Zenobia avanzaron casi simultáneamente, flanqueando a Cocabiel. La espada del rey y Durandal palpitaban con una energía amenazante. Sonido metálico. Cocabiel bloqueó con calma el Durandal de Zenobia con su espada de luz. En un instante, invocó otra espada de luz en su otra mano, interceptando la espada del rey de Kaito. Desvió fácilmente su ataque combinado. De repente, un fuerte viento llenó el aire. Koneko Touhou saltó hacia Cocabiel, apuntando a sus manos, ahora ocupadas. Pero ella lo subestimó, sin tener en cuenta que sus 10 alas negras también podían usarse para atacar. Las alas de Cocabiel se abrieron, sus suaves plumas se transformaron en afiladas cuchillas que se convirtieron en una mancha borrosa de imágenes residuales. Koneko, que estaba a punto de aprovechar la oportunidad, fue tomada completamente por sorpresa. ¡Arg! Con un grito de dolor, Koneko salió disparada por los aires, su cuerpo plagado de heridas y la sangre salpicando por todas partes. Koneko. El clon de Kaito, en su forma espectral, voló para rescatarla, atrapándola en el aire. Aún así, el impacto los lanzó a ambos a más de 10 metros de distancia. Al ver a Koneko cubierta de sangre, Kaito rápidamente le tomó la mano, canalizando su poder demoníaco para curar sus heridas. Asia corrió y activó curación crepuscular para tratar las heridas de Koneko. Lo siento mucho. Koneko se sentía culpable por no haber contribuido. No te disculpes. No fue tu culpa, dijo Kaito en voz baja, mientras seguía canalizando su poder demoníaco hacia ella. Gracias a sus esfuerzos conjuntos, la condición de Koneko se estabilizó rápidamente. Mientras tanto, su cuerpo principal y Zenobia soportaron el peso del ataque de Cocabiel. El ángel caído era increíblemente poderoso, incluso en el combate cuerpo a cuerpo. Uban. Uban. Dos sordos golpes resonaron cuando Kaito y Zenobia recibieron una potente patada. Salieron disparados sin control. Ese era el poder abrumador de un ser que superaba incluso a los demonios de alto rango. Zenobia logró girar en el aire y recuperar el equilibrio. Sin embargo, antes de que pudiera estabilizarse, Cocabiel apareció a su lado y la lanzó por los aires con un solo golpe de su espada de luz. Cocabiel soltó una carcajada. Ustedes, seguidores de Dios y de los demonios, siguen peleando incluso después de haber perdido a los amos a quienes debían servir. ¡Qué gracioso! Sus palabras confundieron a todos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Zenobia, visiblemente conmocionada. Cocabiel pareció sorprendido momentáneamente antes de soltar una risita. Uy, parece que se me escapó algo. Pero entonces ladeó la cabeza, y una expresión de deleite se extendió por su rostro. Bueno, es cierto. Ya que hemos llegado a este punto, no hay necesidad de secretos, ¿verdad? Ja 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 ja. Entonces te lo diré. Su rostro reflejaba desprecio, como si se burlara de su ignorancia. Continuó con un tono que sugería que disfrutaba de su asombro. Durante la última gran guerra, no solo murieron los 4 grandes reyes demonio, sino que también murió su dios. Ja 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 ja. La noticia impactó a Rías y a los demás como un rayo. Sus rostros reflejaban incredulidad. Solo Kaito permaneció impasible. No sentía ninguna reverencia particular por los dioses ni por los reyes demonio. Además, un dios que pudiera morir. ¿Podría siquiera llamarse dios a un ser así? Capítulo 91. Simplemente eran individuos con mayor poder. Los pensamientos indiferentes de Kaito revelaron información valiosa. Con la fuerza suficiente, incluso los dioses podían ser asesinados. Aunque él se mantuvo imperturbable, la revelación supuso un duro golpe para Asia y Zenobia. Eran creyentes devotos en Dios. Sobre todo Asia. Incluso después de su reencarnación como demonio, seguía teniendo una profunda reverencia por Dios. Era una contradicción peculiar, y la noticia la afectó especialmente. Zenobia bajó la cabeza con desesperación, y su espada sagrada cayó ruidosamente al suelo mientras ella se dejaba caer de rodillas. Si Dios ha muerto, entonces ¿cuál fue el amor y el poder que nos concedió? ¿Qué sentido tiene todo ahora? Ni siquiera Cocabiel había previsto que una sola información incapacitaría a 2 de sus oponentes. Se sintió extasiado al ver cómo la fe de Asia y Zenobia se hacía añicos, y cómo sus risas resonaban en el aire. Ja 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 ja. Esto es increíble. Mírense. ¿Por qué no lo revelé antes? Su risa era incontenible, pero Asia ya estaba llorando. Que te mejores pronto, Asia, susurró Koneko para consolarla. Comprendió la profundidad y la pureza de la fe de la joven monja. Rías y Akeno suspiraron, sintiendo una profunda impotencia. La situación actual los dejó sin saber qué hacer. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no hubo noticias antes?, se preguntó Rías en voz alta, con un dejo de pánico en su voz. No pudo evitar preguntarse cuánto les ocultaban los altos mandos. ¿Cuál era la verdadera situación de cada facción? Bueno, no podemos hablar de esto sin mencionar a Michael. Ese hombre es verdaderamente extraordinario. Asumió las responsabilidades de Dios, dirigiendo tanto a ángeles como a humanos. Después de todo, el sistema que Dios usó sigue funcionando, y el poder de la oración y la fe aún se distribuye. Pero entonces, un brillo malicioso apareció en los ojos de Cocabiel.
Sin embargo, esto provocó un número creciente de creyentes abandonados, aquellos que estaban fuera de su alcance. En consecuencia, el equilibrio de poder se rompió por completo. Al igual que ahora, la línea entre lo sagrado y lo demoníaco desapareció. Miró hacia Asia, y la implicación era clara. Dios había muerto, y por eso Asia pudo mantener su fe pura mientras ejercía poder demoníaco. De lo contrario, Dios jamás habría permitido tal situación. Así que el señor Michael está actuando en lugar de Dios, murmuró Zenobia. No me extraña. Me preguntaba por qué no nos habíamos desmoronado. Cocabiel, indiferente a sus expresiones solemnes, alzó el puño con entusiasmo. Aprovecharé esta oportunidad para alzar de nuevo la bandera de la guerra. Y vuestras cabezas serán el regalo perfecto para conmemorar la ocasión. Aunque esté solo, continuaré la guerra anterior y alcanzaré la victoria. Y les demostraré a Sir Sech y a Michael que nosotros, los ángeles caídos, somos los más fuertes. Sus palabras rebosaban de fervor y entusiasmo, como si ya pudiera prever su victoria. De repente, una voz tranquila y serena rompió el silencio. No te engañes. Tu ambición jamás se cumplirá. ¿Qué? Cocabiel se giró inmediatamente hacia la fuente de la voz. Era el sirviente demoníaco de Rías. Kaito miró con calma al ángel caído obsesionado con la guerra, con voz firme y pausada. Si la ambición se lograra con tanta facilidad, su guerra anterior no se habría prolongado durante milenios sin un vencedor claro. Siempre habrá individuos inesperados que aparezcan en momentos cruciales, trastocando todos los planes. Cállate. ¿Qué sabes tú? La guerra es inherentemente impredecible. Por eso la victoria, gracias a una planificación meticulosa, es tan exquisita. Estábamos a punto de ganar. La victoria nos pertenece, ángeles caídos. El arrebato de Cocabiel sugería que las palabras de Kaito le habían tocado la fibra sensible. Kaito simplemente sonrió levemente. Probablemente te has aferrado a esta mentalidad de, vamos a ganar, desde el comienzo de la guerra, ¿verdad? Sin embargo, han pasado incontables años y la realidad ha demostrado que esto no es más que una ilusión. No es más que una ilusión. Esas simples palabras atravesaron el corazón de Cocabiel como una daga. No eran particularmente maliciosos, pero eran increíblemente afilados. Porque Kaito había dicho la verdad. Maldito seas. Cocabiel estaba furioso. Rías y los demás intercambiaron miradas silenciosas. Allí estaba ella, con la capacidad de no perder nunca una discusión. No podían comprender cómo podía enfurecer tanto a alguien con un tono tan tranquilo, pero Kaito lo había vuelto a hacer. En su furia, Cocabiel lanzó un ataque contra Kaito. Pero Kaito ya se había recuperado en gran medida. Sus provocaciones anteriores eran una forma de ganar tiempo para recuperar fuerzas. El tiempo apremiaba. Incluso si Cocabiel no hubiera atacado, habría lanzado una ofensiva pronto. Al ver a Cocabiel avanzar, Kaito no mostró temor alguno. El escudo del rey, que había estado con su clon, desapareció y reapareció frente a su cuerpo principal. Kaito alzó la cabeza, sus ojos oscuros brillaban con una radiante luz dorada. Los cielos temblaron mientras una aura de poder ancestral llenaba el aire. El escudo del rey que estaba frente a Kaito irradiaba una luz intensa. Al enfrentarse a Cocabiel, un ángel caído cuyo poder superaba al de un demonio de alto rango, Kaito finalmente desató su ataque definitivo. La ciudad del crepúsculo eterno. MMM. El aire vibró, y las ondas se extendieron hacia afuera. Rías y los demás miraban con los ojos muy abiertos, con la esperanza brillando en sus miradas. Lo activó. El balance breaker de Kaito. Parecía que su única esperanza residía ahora en esta técnica. El poder sagrado de Cocabiel se dirigió hacia Kaito en forma de una enorme lanza de luz. Kaito extendió su mano izquierda y sus dedos se transformaron en garras. Él afrontaría el ataque de frente. Auge. Una luz sagrada y llamas brotaron cuando la lanza de luz impactó en la palma de Kaito y explotó. Por un instante, Kaito desapareció de la vista. Cuando la luz se desvaneció, Kaito reapareció completamente ileso. Sus alas demoníacas se desplegaron tras él mientras flotaba en el aire, con la espada del rey reluciendo en su mano derecha. El escudo del rey flotaba a su lado, rodeando lentamente su cuerpo. El joven alzó la cabeza, sus ojos negros ahora eran completamente dorados, con hendiduras verticales negras en el centro. Aunque su mirada era serena, irradiaba un aura innegable de autoridad y poder, cautivadora e intimidante. Sobre él, las ondas en el aire se intensificaron, culminando en la manifestación de una colosal ciudad antigua que llenaba todo el cielo. Su vasta extensión se extendía sin fin hacia el horizonte, sus límites se perdían en el horizonte. Lo más aterrador era que la porción visible para ellos parecía ser solo una fracción de su tamaño real. Una parte desconocida permanecía oculta en el vacío, incapaz de manifestarse por completo. Desde la distancia, Sona Citri y los demás, que mantenían la barrera, observaban asombrados. Cualquiera que se enfrentara a una entidad tan colosal sentiría una profunda sensación de insignificancia en su interior. Es, incluso más grande que antes. La voz de Tsubaki Sinra era ronca. De pie en la sombra de la ciudad, sus piernas temblaban involuntariamente. Su miedo a los objetos gigantes comenzaba a manifestarse. Presidente, ¿puede Kaito realmente derrotar a Cocabiel?, preguntó Genshiro Usagi, incapaz de contener su duda. No estoy seguro. Sona negó con la cabeza. Después de todo, Cocabiel era un ejecutivo de los ángeles caídos, cuyo poder superaba al de un demonio de alto rango. ¿Quién podía garantizar la victoria contra un adversario tan formidable? Pero Sona no pudo evitar sentir una punzada de anticipación por Kaito. No sabía por qué, pero cada vez que lo veía, su actitud tranquila y serena le infundía una extraña confianza. Sentía que, si se trataba de él, tal vez sería capaz de obrar un milagro. La ciudad negra flotaba en el cielo, sus edificios claramente visibles, pero inquietantemente vacíos. La ciudad silenciosa, que soportaba el peso de incontables eras, dominaba los cielos, haciendo que todos los que estaban debajo sintieran una presión sofocante. Kaito sintió el poder brotar en su interior. Se encontraba en estado de estasis y amplificación. La amplificación de la espada del rey había aumentado aún más, alcanzando la impresionante cifra de 15 veces. Un destello de intención asesina cruzó por sus ojos mientras desaparecía sin previo aviso, solo para reaparecer instantáneamente ante Cocabiel. La espada del rey descendió con fuerza, portando un torrente de poder demoníaco que hizo temblar a todos.
El poder descomunal de este ataque superó incluso al de un demonio de alto rango. Rías y los demás estaban eufóricos. No esperaban que el poder de Kaito alcanzara tales cotas. Por primera vez, la expresión de Cocabiel se tornó seria. Batió sus alas de ángel caído con todas sus fuerzas, alzándolas como espadas sagradas para bloquear el ataque de la espada del rey. El poder sagrado y el demoníaco chocaron violentamente. A excepción de Kaito y Cocabiel, que estaban inmersos en un feroz enfrentamiento, todos los demás fueron lanzados lejos por la tremenda onda expansiva. Kaito intensificó su ataque, desatando una implacable ráfaga de golpes sobre Cocabiel. El ángel caído, con el corazón lleno de frustración, solo pudo defenderse del implacable ataque de Kaito. Cocabiel jamás imaginó que este chico pudiera alcanzar tal nivel de poder. Y lo más extraño fue que Kaito ignoró por completo su propia defensa, centrándose exclusivamente en el ataque. ¿Acaso pensaba que Cocabiel era un blanco fácil? Esto enfureció a Cocabiel enormemente. Finalmente perdió la paciencia y decidió atacar a Kaito, aunque eso significara recibir un golpe a cambio. Desató un ataque letal, su espada de luz se dirigió hacia el cuello de Kaito. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó profundamente conmocionado. Kaito recibió el golpe de frente, su carne y su sangre resistieron la espada sagrada. Su cuello, que debería haber sido cercenado, de alguna manera resistió el ataque. Ni un rasguño. ¿Qué demonios estaba pasando? Cocabiel había participado en innumerables batallas, pero nunca se había topado con una habilidad como esa. Su ataque con toda su fuerza, como el de un ejecutivo de los ángeles caídos, ni siquiera había logrado atravesar la piel de su oponente. ¿Quién se creería algo así? Como castigo por resistir el ataque, la espada de Kaito golpeó a Cocabiel en el hombro, casi amputándole el brazo. La ciudad del crepúsculo eterno se había activado con éxito. En este estado, Kaito era invencible. Su cuerpo se encontraba en estasis, congelado eternamente en su condición actual. Era invulnerable, pero sus heridas existentes tampoco sanarían. Sin necesidad de defenderse, Kaito podía concentrarse por completo en atacar. Durante su estancia en la ciudad del crepúsculo eterno, lo único que tenía que hacer era atacar sin descanso. Con su poder demoníaco potenciado, podía mantener ese estado durante 15 minutos. Ese era el periodo más crucial. Kaito se elevó hacia el cielo, chocando con Cocabiel muy por encima del suelo. Sus cuerpos se convirtieron en estelas de luz, dejando tras de sí largas colas de energía demoníaca y sagrada mientras intercambiaban golpes a velocidades increíbles. Kaito atacó sin descanso, mientras que los ataques de Cocabiel se volvieron inútiles, obligándolo a defenderse constantemente. Esta batalla fue increíblemente frustrante para Cocabiel. Maldita sea, ¿cómo puede existir una habilidad tan irracional? Abrió las manos, un poder sagrado surgió a su alrededor, formando una enorme ola que se dirigió hacia Kaito, intentando detener su avance. Pero todo fue en vano. Kaito ignoró por completo el ataque, su cuerpo absorbió el impacto mientras emergía de la ola, y la espada del rey golpeó hacia abajo. Pala. Capítulo 92. Las dos alas negras del ángel caído fueron cercenadas por un solo golpe de espada. Arg. Maldita sea, me cortaste las alas. ¿Qué tienes de arrogante? No eres más que una paloma de alas negras, dijo Kaito con frialdad, atacando sin cesar con su espada. Cocabiel estaba furioso, pero no podía hacer nada contra Kaito. En ese momento, el poder de Kaito había superado al de Cocabiel. Estaba suprimiendo la pintura de los ángeles caídos. Al presenciar esta escena, Rías, Akeno y los demás quedaron atónitos. Sabían que Kaito sería formidable después de activar su balance breaker, pero no esperaban que fuera tan poderoso. Rápido, detengan el círculo mágico. Rías despertó de su trance e inmediatamente ordenó a Akeno y a los demás que desactivaran el círculo mágico. Con Kaito en primera línea y Cocabiel ocupado, era la oportunidad perfecta. Kaito sintió cómo se agotaba su poder demoníaco y suspiró para sus adentros. El ritmo de consumo seguía siendo demasiado alto. Incluso con su ascenso y la amplificación de la espada del rey, no podría mantenerlo indefinidamente. Podría derrotar por completo a este tipo dentro del límite de tiempo. De lo contrario, las cosas se complicarían. Sin la ciudad del crepúsculo infinito, Kaito era simplemente un demonio de clase media. Aunque podía manejar el poder de combate de un demonio de clase alta, aún estaba lejos del nivel de Cocabiel. Tenía que acabar con esto rápidamente. Kaito pensó para sí mismo, acelerando sus ataques. Ser dominado por alguien a quien inicialmente había despreciado enfureció a Cocabiel. No te confíes, maldito insecto. Tu estado actual no puede durar mucho más, ¿verdad? A ver cuánto aguantas. Siendo una criatura que había vivido durante siglos, el juicio de Cocabiel era agudo. Rápidamente identificó la debilidad de Kaito. Estaba seguro de que Kaito no podría mantener ese estado de invencibilidad por mucho tiempo. En cuanto desapareciera, sería su turno de desatar su furia. Kaito respondió con un resoplido frío y sin emoción. Callarse la boca. La espada del rey desató una ráfaga de golpes, centrándose exclusivamente en el ataque. Gracias a su poder superior, Kaito desmanteló rápidamente las alas de ángel caído de Cocabiel, que había utilizado para defenderse. Kaito arrancó al ángel caído de 10 alas. Pala. Aprovechando la oportunidad, Kaito pateó a Cocabiel en la cara, haciéndolo tambalearse. Cocabiel enloqueció. Jamás había sufrido semejante humillación. Auge. Una oleada inimaginable de poder sagrado estalló cuando el enfurecido Cocabiel conjuró un hechizo de nivel superior. Que el juicio de los serafines. Cocabiel rugió. Aunque distaba mucho de poseer el poder de un serafín, el nombre del hechizo era realmente intimidante. Era una técnica devastadoramente poderosa. Si se lograba conjurar, su fuerza destructiva sería catastrófica. Las expresiones de Rías, y las de los demás, cambiaron drásticamente. No cabía duda de que Cocabiel poseía el poder de destruir toda la ciudad. Si desataba ese hechizo, las consecuencias serían inimaginables. Su poder destructivo no era, sin duda, menor que el de la explosión del círculo mágico. Kaito, sin embargo, permaneció tranquilo, con los ojos entrecerrados. Estás perdiendo la compostura. ¿Acaso crees que solo soy un adorno? Blandió su espada y, simultáneamente, activó el sello demoníaco.
La aterradora presión de la espada y el efecto único del sello demoníaco interrumpieron la conjuración de Cocabiel, haciendo que el hechizo muriera antes de nacer. ¿De verdad creía que Kaito era tan tonto como para dejarle lanzar un hechizo tan costoso y fácilmente interrumpible justo delante de él? En efecto, la ira había llevado a Cocabiel a la irracionalidad. Anteriormente, hacía gala de un ego desmesurado, creyéndose invencible y con el control absoluto de la situación. Pero la aparición de Kaito supuso un duro golpe para su orgullo. ¿Quién podría haber predicho esto? Después de todo, antes de eso, Kaito parecía no ser más que un demonio débil de clase media. Cocabiel podría haberlo aplastado con un solo dedo. ¿Quién podría haber imaginado que este chico poseía una habilidad tan oculta, capaz de elevar su poder a niveles tan aterradores? Ese chico era un monstruo. Finalmente, Cocabiel entró en pánico. El intento fallido de conjuración y la consiguiente interrupción de su poder sagrado le provocaron náuseas. Kaito aprovechó su ventaja, manteniendo una compostura inquebrantable. Controló la batalla con firmeza. A pesar de la presión del tiempo, se mantuvo sereno, minando meticulosamente las fuerzas del ángel caído. Estaba esperando el momento perfecto para asestar el golpe final. Mientras tanto, en lo alto de la distancia, un joven de cabello blanco conversaba tranquilamente con un hombre que estaba a su lado. Azazel, parece que mi intervención ya no es necesaria. El joven de cabello blanco flotaba sin esfuerzo en el aire. A su lado se encontraba el líder de todos los ángeles caídos, el gobernador general, Azazel. Azazel contempló la colosal ciudad en el cielo, con el rostro lleno de intriga. Vamos, Valí, no te precipites. Observemos un poco más. Ese chico está superando todas las expectativas. Tengo mucha curiosidad por ver si de verdad puede derrotar a ese idiota. Cometió el error de intentar lanzar un hechizo en el momento equivocado. El resultado es evidente, dijo Valí con calma. El arma sagrada de ese muchacho es poderosa, no menos que mi división divina. Es, sin duda, un arma sagrada de clase Longinus. Claro que me di cuenta. Azazel rió. Por eso tengo curiosidad. Hablando de eso, esa arma sagrada es extraordinaria. Le otorgó invencibilidad durante tanto tiempo. Y esa ciudad gigante en el cielo, me pregunto cuáles serán sus efectos. La he estado esperando con ansias. Ríndete. Con el poder que tiene ese chico actualmente, no debería ser capaz de desatar el verdadero poder de esa antigua ciudad. Valí contempló la ciudad en el cielo, con un brillo de espíritu combativo en sus ojos. Era concebible que, una vez que este chico alcanzara su máximo potencial, su poder sería aterrador. La idea entusiasmaba a Valí. Si fuera posible, le encantaría tener una batalla con ese chico. Azazel consideró razonables las palabras de Valí y sintió una punzada de arrepentimiento. Maldita sea. Si el poder de ese chico hubiera sido un poco mayor, podríamos haber presenciado el verdadero poder de esa antigua ciudad. Ahora mi curiosidad se ha despertado, y eso es bastante frustrante. El resultado se decidirá pronto. Ese chico está reuniendo fuerzas. Valí declaró repentinamente. Dentro de la barrera, Cocabiel comenzaba a sentir pánico. Maldita sea. Lo admito, ahora eres más fuerte. Cocabiel, luchando por contener su ira, se defendió desesperadamente de los ataques de Kaito. Habló con urgencia. Una persona fuerte como tú no debería conformarse con ser el perrito faldero de nadie. ¿Por qué no te unes a mí? Juntos podemos derrocar a los que están en el poder. Puedes tener todo lo que deseas. ¿Y aún? Kaito respondió con indiferencia. ¿Qué puedes ofrecerme? Con nuestra fuerza combinada, podemos lograr cualquier cosa. ¿Por qué seguir sometidos a los demás? Cocabiel persistió, viendo una posible oportunidad en la postura de Kaito. Sus palabras alarmaron a Rías y a los demás. No le hagan caso. Ese tipo es muy astuto. Kaito se divirtió interiormente. Después de todo, no era tan ingenuo. ¿Estás bromeando? ¿Intentando tentar a un demonio? Somos maestros de la manipulación. Habló con calma, y luego una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro, como si acabara de tener una idea. Además, ¿por qué asumes que soy sumisa? Te estoy encima de Rías todas las noches. Disfruto mucho siendo su sirvienta. Cocabiel. Rías. Todos, Por un instante, todos se quedaron sin palabras, sorprendidos. El rostro de Rías se puso rojo carmesí al comprender lo que Kaito quería decir. Aprovechando la sorpresa momentánea de Cocabiel, Kaito desató el poder demoníaco que había estado acumulando. Su inmenso poder demoníaco surgió con fuerza, distorsionando el espacio a su alrededor. La enorme cantidad de poder demoníaco desatado era aterradora. Eso es malo. El rostro de Cocabiel palideció al presentir una amenaza mortal. La espada del rey en la mano de Kaito estalló con un aura demoníaca inmensa, una energía púrpura oscura que se elevó hacia los cielos. Cuando Kaito obtuvo por primera vez el arma sagrada, fue capaz de derrotar a un ángel caído usando solo el poder de la espada del rey. Ahora, era mucho más fuerte. La fuerza destructiva de su ataque a máxima potencia era inimaginable. Incluso los espectadores, Rías y los demás, sintieron una presión inmensa que emanaba de Kaito, una fuerza sofocante. Cocabiel sintió una presión aún mayor, como si una fuerza invisible lo hubiera inmovilizado. Apenas podía moverse. ¿Qué clase de poder es este? Los ojos dorados de Kaito irradiaban una abrumadora sensación de autoridad. De repente, una avalancha de información inundó su mente. Parecía ser una técnica de espada inherente a la espada del rey. Kaito comprendió instintivamente. La espada del rey desprendía un aura de majestuosidad, como si el mismísimo antiguo rey estuviera juzgando a sus enemigos y sofocando la rebelión. Esta técnica se denominó el juicio del rey. Kaito desató todo su poder demoníaco acumulado en el ataque. El juicio del rey ha caído sobre el acorralado Cocabiel. ¿Voy a morir aquí? La idea cruzó por la mente de Cocabiel. Entró en un frenesí, canalizando desesperadamente todo su poder sagrado para defenderse. El juicio del rey ha dado en el blanco. Una luz cegadora lo envolvió todo. Solo veían blanco, vagamente conscientes de cómo los edificios circundantes se derrumbaban bajo el poder del golpe de la espada. Grieta. La barrera que los rodeaba se hizo añicos, y Sona y sus compañeros tosieron sangre, heridos por el poder demoníaco desatado.
La aterradora oleada de poder demoníaco rugió durante 10 segundos completos. Cuando la luz se desvaneció, todos jadearon. No solo una gran parte de la academia quedó reducida a escombros, sino que incluso las montañas que rodeaban la escuela perdieron una docena de picos. Si el ataque se hubiera dirigido a la ciudad, Cocabiel no habría tenido necesidad de actuar. Un solo golpe de espada de Kaito habría aniquilado toda la ciudad. Eso fue bastante vergonzoso. Kaito no esperaba que el ataque fuera tan devastador. ¡Puaj! Una voz débil rompió el silencio. Era Cocabiel. Aún estaba vivo, pero yacía en el suelo, tosiendo sangre antes de perder el conocimiento. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 93. Tras partir la mitad de la escuela en dos con un solo golpe de espada, Kaito se quedó sin palabras. ¿Qué era exactamente lo que estaba protegiendo? Bueno, accidentalmente cumplió su sueño de la infancia de destruir la escuela, ejem. En ese momento, sin embargo, nadie tenía tiempo para preocuparse por la escuela. Todas las miradas estaban puestas en Cocabiel, que estaba inconsciente. Rías y los demás estaban radiantes de alegría. No podían creer que Kaito hubiera derrotado a Cocabiel. Fue inimaginable. Sobre todo teniendo en cuenta que Kaito seguía siendo solo un demonio de clase media. Si ascendiera a demonio de clase alta o a un rango aún superior, cuán aterrador se volvería su poder. Kaito descendió del cielo, sus alas demoníacas se retrajeron al aterrizar frente a Cocabiel. Alzó su espada, listo para asestar el golpe final. No podía descansar tranquilo hasta que ese ángel caído fuera eliminado. De repente, una voz resonó en la distancia. Amigo mío, ¿me confiarías el juicio de este criminal? Kaito frunció el ceño y alzó la vista para ver una figura blanca que había aparecido en el cielo. Con el telón de fondo de un espacio negro distorsionado y la antigua ciudad diseñada por la ciudad del crepúsculo infinito, una figura vestida con una reluciente armadura blanca, que irradiaba una luz sagrada y brillante. Descendió con alas azules que parecían perforar la oscuridad. Kaito observó la figura con voz tranquila. ¿Quién eres? Mi nombre es Valí. Soy la anfitriona del dragón de la desaparición. Valí se presentó, y sus palabras dejaron atónitos a Rías y a los demás. El dragón del desvanecimiento. Posee la división divina, una de las Longinus. Los ojos de Kaito se entrecerraron. Habiendo pasado una cantidad considerable de tiempo en este mundo, naturalmente estaba familiarizado con las diversas armas sagradas. Las armas sagradas variaban en poder y efecto. La curación crepuscular de Asia era un arma sagrada de apoyo de alto nivel, mientras que otras poseían increíbles capacidades ofensivas. La división divina era una de ellas. Las armas sagradas de este calibre eran legendarias, y se decía que eran capaces de derribar incluso a los dioses, de ahí su denominación como Longinus. Sin embargo, Kaito acababa de enterarse de que todos los dioses habían muerto, por lo que la aparición de Longinus, un asesino de dioses, ya no parecía tan sorprendente. ¿Cuál es tu propósito? Kaito observó fijamente a Valí, cuyo rostro y expresión estaban ocultos tras su armadura. Pero podía percibir una fuerte amenaza que emanaba de él. Era poderoso, incluso más que Cocabiel. ¿Qué pasó hoy? Individuos con un poder superior al de los demonios de alto rango aparecían uno tras otro. No me malinterpreten. Simplemente actuó a petición de alguien. Cocabiel es un ángel caído, después de todo. Por lo tanto, esa persona deseaba que fuera juzgado por los de su especie, por una cuestión de honor. Los ojos de Kaito se entrecerraron aún más. ¿Así que actúas bajo las órdenes de los ángeles caídos? No seas ridículo. ¿Acaso crees que soy tan tonto como para enviar a un enemigo de vuelta a su base? Parece que has malinterpretado. Azazel no tiene intención de dejarte ir. Planea aprisionarte en las profundidades del infierno. Después de todo, posee un poder considerable, y su energía sagrada no debe desperdiciarse. Valí mencionó un nombre que dejó a todos con los ojos muy abiertos. Azazel, el gobernador general de los ángeles caídos, cuyo estatus era equivalente al de un rey demonio entre los demonios. Cocabiel es mi prisionero de guerra. ¿Cómo será tratado es decisión mía? Rías dio un paso al frente, con voz fría. Su argumento era perfectamente válido. Era la hermana menor de un rey demonio. En cuanto a estatus, no tenía nada que temer del gobernador general de los ángeles caídos. Estaba claramente preocupada por Kaito y se posicionó para protegerlo. Hablará del asunto con su hermano, el rey demonio. Dijo que era un favor que le debía al rey demonio. Esas fueron sus palabras exactas. Si no me equivoco, ya deberías haber recibido un mensaje del rey demonio. Valí parecía impaciente. Detestaba las formalidades. Comparado con esto, preferiría 1000 veces pelearse con Kaito ahora mismo. Su espíritu combativo se despertaba, y su mirada ardiente parecía traspasar su máscara. Como era de esperar, Akeno Imejima recibió un mensaje. Informó a todos que el rey demonio había recibido una petición del gobernador general de los ángeles caídos. La expresión de Rías se suavizó. Si ese era el caso, podía aceptarlo. Kaito, por supuesto, no puso objeciones. Aunque aún deseaba matar a Cocabiel, entregarlo ahora era más valioso que simplemente matarlo por venganza. Sabía qué decisión tomar. Pala. Pateó a Cocabiel, provocando que el ángel caído inconsciente rodara hasta los pies de Valí. Es tuyo. Jeje, gracias. Si no fuera por lo inoportuno del momento, me encantaría tener una sesión de entrenamiento contigo. Un guerrero capaz de derrotar a Cocabiel, tu fuerza es impresionante, incluso supera mis expectativas. Valí extendió la mano, y el poder demoníaco elevó a Cocabiel. Con una mano, agarró el cuello del ángel caído, sujetándolo como a un perro sin vida. ¿Tú también eres un maníaco de las batallas?, preguntó Kaito con naturalidad. Simplemente disfruto peleando. No soy tan radical como este tipo de aquí, se burló Valí. Ya tendremos nuestra oportunidad, respondió Kaito con calma. Valí asintió. Y en ese caso, me retiro. Parece que aún tienes un problema considerable entre manos. Como muestra de agradecimiento, te ofrezco este consejo, el círculo mágico de Cocabiel no se rompe tan fácilmente. Lo que ves es solo la superficie. Dicho esto, Valí se transformó en un rayo de luz y salió volando. Rías y los demás centraron rápidamente su atención en el círculo mágico. Habían estado intentando detenerlo, pero incluso después de la derrota de Cocabiel, no mostraba signos de cesar.
Lo que está sucediendo es el poder de la espada sagrada, absorbido involuntariamente por el círculo mágico gracias a Valper, explicó Kaito con calma. Ya lo había notado. Tras hacerse añicos la espada sagrada, su poder fue absorbido por el círculo mágico. Quizás el propio Cocabiel no se había dado cuenta, o quizás sí se había dado cuenta pero no le importaba, ya que su objetivo era simplemente causar la mayor destrucción posible. Todos ustedes, retrocedan. Mientras me queden fuerzas, me encargaré de esto. Kaito declaró estar listo para enfrentarse al círculo mágico por su cuenta. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo?, preguntaron Rías y los demás, preocupados. Kaito había estado luchando sin descanso, prácticamente salvando el día él solo. No debería ser un problema. En el peor de los casos, solo consumiré algo de mi energía vital. De todas formas, no es la primera vez. Kaito habló con naturalidad, su confianza provenía de la Twilight Cure de Asia. Pero Rías y los demás sintieron una punzada de dolor en el corazón. Si bien era cierto que ya lo había hecho antes, aún así les causaba dolor y sufrimiento. Mientras la ciudad del crepúsculo infinito pudo mantenerse bajo control durante un breve periodo, Kaito blandió la espada del rey. Dirigiéndose hacia el área donde alguna vez se ubicaron los campos de entrenamiento de la escuela. El terreno ya había quedado devastado por batallas anteriores. El golpe de la espada del rey provocó que se diera aún más, dejando al descubierto una cavidad debajo. Dentro de la cavidad, el núcleo del círculo mágico brillaba intensamente, con una enorme cantidad de energía fermentando en su interior, a punto de explotar. Esta energía no era tan potente como el poder de Cocabiel, pero si explotara, aún así devastaría la mitad de la ciudad, especialmente ahora que la barrera había desaparecido. Kaito actuó con rapidez, localizando el núcleo del círculo mágico. Atacó con la espada del rey. La energía, ya de por sí volátil, reaccionó como si se hubiera incendiado, volviéndose aún más inestable. Levantando su mano izquierda, Kaito ordenó a la antigua ciudad en el cielo que descendiera. La colosal estructura se acercaba, y la inmensa presión que ejercía se intensificaba a medida que se aproximaba. Su magnitud y su poder ancestral eran sobrecogedores. Kaito contempló la antigua y oscura ciudad con un destello de esperanza en sus ojos. Su entrenamiento incansable, día y noche, combinado con diversos métodos para mejorar su poder, finalmente le permitió ejercer cierto control sobre las habilidades de la antigua ciudad. Desconocía el alcance total de su poder, pero creía que ella podría resistir la explosión del círculo mágico. En ese momento, el círculo mágico finalmente explotó. Se produjo una tremenda oleada de energía, cuya fuerza puso patas arriba la zona ya devastada. En un abrir y cerrar de ojos, la energía se extendió hacia afuera, pero bajo el control de Kaito, la ciudad crepuscular infinita reaccionó. Rayos dorados de luz aparecieron en las murallas de la ciudad, extendiéndose rápidamente por toda la estructura. La antigua ciudad parecía despertar. El escudo del rey salió volando del costado de Kaito, flotando en el aire mientras brillaba con una luz plateada radiante. El poder demoníaco restante dentro de Kaito surgió con fuerza. El ritmo de agotamiento fue más rápido de lo que había previsto. Apretó los dientes y perseveró. Finalmente, no tuvo más remedio que consumir su fuerza vital, utilizando la energía misma de su ser para mantener el escudo del rey. El espacio mismo pareció temblar cuando una luz dorada surgió de la ciudad, envolviéndolo todo a su paso. Entonces, Kaito presenció como la onda expansiva explosiva recorría la zona, pero no tuvo ningún efecto. Este efecto no era el de éxtasis. Pero, todo lo que se encontraba dentro del radio de la luz dorada había sido puesto en estasis. Aunque la energía explosiva se disipó, todo permaneció igual, completamente intacto. A Kaito se le ocurrió una idea. Esa era la capacidad inherente del escudo del rey. Si la espada del rey poseía la poderosa habilidad ofensiva, juicio del rey, entonces el escudo del rey poseía la habilidad sagrada defensiva de área amplia, égida del emperador. Ambas habilidades solo podían activarse estando en el estado, ciudad crepuscular infinita, una condición que ya de por sí era increíblemente exigente. La espada y el escudo del rey, esta combinación de armas sagradas, era verdaderamente absurdamente poderosa. En apenas 2 o 3 segundos, las réplicas de la explosión desaparecieron por completo. Pero esos pocos segundos tuvieron un alto precio para Kaito. Su fuerza vital y su poder demoníaco se vieron gravemente mermados. Afortunadamente, se podían reemplazar, pero la sensación de debilidad era insoportable. Incapaz de mantener la ciudad crepuscular infinita por más tiempo, la gigantesca ciudad en el cielo desapareció. El cuerpo de Kaito se ablandó y cayó del cielo. Rías y los demás volaron hasta atrapar al niño que caía. Miraron su rostro pálido con profunda preocupación. Kaito. Lamento mucho que hayas tenido que soportar tanto dolor. Rías le acarició suavemente el rostro, con los ojos llenos de dolor y afecto. Las lágrimas de Asia corrían libremente. Aunque exhausta, reunió fuerzas y comenzó a restaurar la fuerza vital de Kaito con la técnica de curación crepuscular. Kaito no dijo nada. Estaba demasiado agotado. En cuanto la tensión finalmente lo abandonó, una oleada de mareo lo invadió. Le dio vueltas la cabeza y perdió el conocimiento. Al verlo desmayarse, Rías y los demás entraron en pánico. Recuperemos a Kaito. Necesitamos restaurar su fuerza vital y su poder demoníaco lo antes posible. Con eso, Rías y Akeno y Mejima consolaron al niño. Luego, Rías le indicó a Koneko, Koneko, por favor, explícale la situación al presidente Sona. Nosotros nos encargaremos del resto después. De acuerdo. Koneko asintió, mirando a Kaito con preocupación antes de marcharse rápidamente. Esta vez Kaito perdió el conocimiento por completo. No supo cuánto tiempo había pasado antes de que su conciencia regresara lentamente. Abrió los ojos, lo primero que vio fueron mechones de cabello dorado. Levantó la cabeza con esfuerzo, con la mente aún palpitando de dolor. Entonces, vio el hermoso rostro dormido de Asia. Además de Asia, oyó una respiración constante a su lado. Al girar la cabeza de nuevo, vio el hermoso rostro dormido de Rías. Parecía como si ambos se hubieran agotado al intentar reponer su poder demoníaco y su fuerza vital. La mirada de Kaito se suavizó. Sintiendo el calor de sus cuerpos contra el suyo, cerró los ojos y se concentró en su interior. Ahora que estaba despierto, necesitaba fortalecer activamente su poder demoníaco para acelerar su recuperación. Ignorando el cansancio mental que lo agobiaba, se sumergió en la meditación, continuando hasta que su cuerpo se recuperó lo suficiente. Dejó escapar un suspiro de alivio y se giró para abrazar el suave cuerpo de Asia.
Finalmente, se sumió en un sueño profundo y reparador. Capítulo 94. La noche era tranquila y la luna proyectaba una luz tenue a través de la ventana, bañando la habitación con un resplandor plateado. Kaito yacía en su cama, con los ojos entrecerrados, intentando conciliar el sueño. El cansancio del día lo agobiaba, pero su mente permanecía inquieta. De repente, sintió un cambio en el ambiente, una presencia que no había estado allí antes. Abrió los ojos ligeramente y, para su sorpresa, Akeno estaba de pie junto a su cama, con una sonrisa traviesa en los labios. Llevaba un camisón de seda suelto que se ceñía a sus curvas. La suave tela apenas disimulaba la plenitud de sus pechos y la suavidad de sus muslos. Kaito, susurró con voz suave y burlona, no podía dormir, así que pensé en venir a hacerte compañía. Antes de que pudiera responder, los labios de Akeno se encontraron con los suyos, capturándolos en un beso profundo y apasionado. Sus manos recorrieron su pecho desnudo, sus uñas rozando suavemente su piel, provocando un gruñido sordo en la garganta de Kaito. Sus manos se dirigieron instintivamente a sus muslos, sintiendo la piel suave y cálida bajo sus dedos. La sujetó por las caderas, acercándola aún más, y Akeno jadeó contra su boca, un suave gemido escapando de sus labios. Interrumpió el beso, con la respiración entrecortada, y sus labios se posaron en su cuello, dejando un rastro de besos cálidos y húmedos hasta su clavícula. He estado esperando esto, murmuró, su cálido aliento contra su piel. Tenerte solo para mí, hacerte mío. Las manos de Kaito se movieron hacia arriba, deslizándose, sus dedos rozando su piel. Akeno dejó escapar un gemido de dolor, arqueando la espalda de placer. Kaito, gimió su nombre, con la voz temblorosa de deseo. Con un movimiento rápido, Kaito cambió de posición, atrapando a Akeno bajo él. La miró, con los ojos oscuros llenos de deseo, la respiración agitada y pesada. ¿Estás segura de que puedes conmigo?, preguntó con voz grave y ronca. La respuesta de Akeno fue una mezcla de gemidos. Por favor, te necesito, suplicó, con la voz temblorosa por el deseo. Las 2 horas siguientes fueron intensas y agradables. En medio de su sueño, Kaito sintió de repente una oleada de calor recorrer su cuerpo. Acto seguido, tuvo un sueño inusual. En el sueño, fue capturado por una súcubo y sometido a sus implacables deseos. Se sintió completamente impotente, incapaz de resistir. Finalmente, mientras los incesantes atenciones de la súcubo seguían drenando su fuerza vital, Kaito comenzó a echar espuma por la boca, sintiendo que su alma estaba a punto de abandonar su cuerpo. Fue en ese instante cuando despertó bruscamente. La sensación de echar espuma por la boca y de que su energía vital se agotaba era tan intensa que a Kaito le fue imposible seguir durmiendo. ¡Qué sueño tan extraño! Fue entonces cuando Kaito notó movimiento debajo de la manta. Miró y vio cómo la manta se levantaba lentamente, dejando al descubierto a Akeno y Mejima que emergía de debajo. Sus miradas se cruzaron y Kaito se quedó sin palabras. Miró a ambos lados. Asia y Ria seguían profundamente dormidas. ¿Por qué estaba Akeno en su cama? Al ver a Akeno y Mejima, tan desnuda como Ria y Asia, Kaito no supo qué decir. ¿Qué estás haciendo? Jeje, sabía que ya te habías recuperado. Al verte tan alegre, no pude resistirme a darte un poco de cariño. Akeno se tumbó encima de Kaito, su cuerpo seductor presionando contra el de él. La sensación de sus suaves curvas era innegable. Ella era tan cautivadora como Rías. Kaito quedó atónito al darse cuenta de que las palabras de Akeno tenían sentido. Entonces, ¿su sueño fue consecuencia de las acciones de Akeno en la realidad? Akeno, me engañaste. Kaito rodeó con sus brazos la esbelta cintura de Akeno, saboreando la sensación de su suave cuerpo contra el suyo. Jeje. No pude evitarlo. Rías y Asia te han estado acaparando estos últimos días, y me estaba poniendo bastante celosa. Akeno acarició suavemente el rostro de Kaito con una expresión amable y acogedora. Ayer te vi meditando. Sabía que ya casi estabas recuperado, así que decidí darte una sorpresa esta mañana. Jeje, ¿te gustó? Al contemplar sus labios seductores, tan cerca de los suyos, Kaito no pudo evitar recordar las sensaciones de su sueño. La técnica de Akeno era mucho más impresionante que la de Rías. Era increíblemente hábil. Esa encantadora mujer tenía mucho talento. Me gustó mucho, respondió Kaito con una sonrisa. Tu cuerpo parecía haber entrado en modo de autopreservación. Durante ese tiempo, los 4 reabastecimos tu energía demoníaca, y tú, en el proceso, nos agotaste por completo. Tú y Koneko también. Jeje, sí. Es una pena que no hayas visto la adorable expresión de Koneko. Akeno bromeó juguetonamente, y Kaito tosió levemente. Tendré que agradecerles a todos como es debido más tarde. Me basta con que te hayas recuperado, dijo Akeno con una sonrisa. De repente, pareció presentir algo y miró hacia un lado con una sonrisa cómplice. Rías la miraba fijamente, con los ojos llenos de rabia. Akeno, ¿qué estás haciendo? Jeje, solo le estoy mostrando algo de cariño a nuestra adorable estudiante de primer año. ¿Algún problema? Soy suficiente con darle afecto, replicó Rías con frialdad. Ignorando la actitud gélida de Rías, Akeno continuó con una sonrisa. ¡Qué egoísta! ¿Quieres quedarte con nuestra linda estudiante de primer año solo para ti? Rías, incapaz de contener más su frustración, desató su poder demoníaco, arrojando a Akeno lejos de Kaito. Akeno desplegó con gracia sus alas demoníacas, flotando en el aire, completamente imperturbable ante el hecho de que su seductor cuerpo estuviera ahora totalmente expuesto a la mirada de Kaito. Habló con una sonrisa pícara. Qué astuto eres, monopolizándolo todos los días. Esta fue una oportunidad que me costó mucho conseguir. No te dejaré quedártelo. Consumida por los celos, Rías agarró una almohada, la imbuyó de poder demoníaco y se la arrojó a Akeno. Crepitar. Un relámpago dorado brotó de las yemas de los dedos de Akeno mientras destruía sin esfuerzo la almohada que se acercaba, llenando la habitación de plumas blancas de ganso. ¿Qué está pasando? La voz confusa de Asia rompió la tensión. Abrió los ojos y miró a su alrededor, confundida, las plumas que flotaban. No es nada. Vuelve a dormir, dijo Kaito con una suave sonrisa, atrayendo a Asia hacia sus brazos. Asia se acurrucó plácidamente junto a Kaito, con el corazón rebosante de alegría. Ignoró la batalla que se libraba entre Rías y Akeno, y con un suspiro de felicidad, hundió el rostro en su pecho antes de volver a dormirse.
Sosteniendo el suave cuerpo de la joven monja, la mano de Kaito acarició suavemente su espalda mientras observaba con diversión el espectáculo entre Rías y Akeno. Despertarse con una escena tan animada, este tipo de vida probablemente era mejor que el cielo. A él no le importaba en absoluto ese triángulo amoroso. Sin embargo, ¿podría considerarse esto un triángulo amoroso? Parecía bastante armonioso. Mientras tanto, Rías y Akeno casi demolieron el apartamento de Kaito. Finalmente, al darse cuenta de que así estaba cosechando todos los beneficios de la lucha, cesaron la contienda a regañadientes, pues no querían permitir que la humilde monja ganara por falta de oponentes. ¿Qué pasó después? Tras presenciar la pelea entre las dos mujeres desnudas, Kaito se levantó y se cambió de ropa. ¿Sucedió algo más mientras estuve inconsciente estos últimos días? Nada importante, respondió Rías, echándose el cabello carmesí sobre el hombro. Le lanzó una mirada furiosa a Akeno antes de vestirse también. La escuela ha estado cerrada estos últimos días debido a los daños. ¿Y esto? No podemos mantenerlo cerrado indefinidamente. Kaito sintió una punzada de culpa al recordar que su golpe de espada había causado el daño más significativo a la escuela. Y no se preocupen, ya envié gente para arreglarlo. Con magia, quedará completamente restaurado en una semana, tal como estaba antes, dijo Akeno, vistiéndose con una sonrisa. En cuanto a los estudiantes, Sona Citri usó su sentido común alterado para tranquilizarlos. No habrá ningún problema. Excelente. Kaito sintió alivio. Se dio cuenta de que había estado inconsciente. Mai Sakurajima y las hermanas Nakano debían de haber estado intentando contactar con él desesperadamente. ¿Estás pensando en tu novia humana? La voz de Rías denotaba celos. Sentía cada vez más la necesidad de monopolizar a Kaito, pero sabía que era imposible. Kaito sonrió. Pasaré unos días con ella. No volveré esta noche. ¿No vas a volver en toda la noche? Vos cielos, me sentiré sola. Al observar sus diversas expresiones, Kaito no pudo evitar suspirar. Es evidente que estas dos mujeres tenían motivos ocultos para esa velada. Akeno se había aprovechado de su estado de debilidad, satisfaciendo sus deseos y agotando sus reservas. Ahora, aún no estaba satisfecha. Es justo que pase tiempo con mi novia, dijo Kaito. Se puso de pie, se acercó a ellas y besó a cada una en la mejilla. Luego se despidió y salió de la habitación. En la sala de estar, encontró a Koneko Touhou sentada educadamente en el sofá, viendo la televisión en silencio mientras sostenía un daifuku de fresa a medio comer. Según Akeno, Koneko también le había ayudado a reponer su energía demoníaca mientras estaba inconsciente, por lo que también debía darle las gracias a ella. Koneko. Kaito llamó y Koneko se puso de pie. ¿Te despertaste? ¿Cómo te sientes? Los ojos dorados de Koneko observaban con calma a Kaito, con la voz tan impasible como siempre. Siempre era así, pero Kaito pudo percibir un atisbo de alegría en su expresión ahora que estaba despierto. Ya me he recuperado casi por completo, gracias a ti. Kaito expresó su gratitud con una sonrisa, y el rostro de Koneko se iluminó ligeramente. Me alegra que estés bien. Te esforzaste mucho en la batalla anterior. Era mi deber. Kaito sonrió y le dio un breve abrazo a Koneko. No diré mucho, pero te compraré algo delicioso la próxima vez. Koneko se sorprendió por la inusual muestra de afecto físico de Kaito, pero rápidamente le correspondió con una pequeña sonrisa. Estoy deseando que llegue. Kaito se despidió de la hermosa Loli de cabello plateado y ojos dorados antes de teletransportarse. No se había puesto en contacto con Mai Sakurajima durante varios días mientras estuvo inconsciente. Ella debía de estar preocupada. De pie en el paso elevado, Kaito marcó el número de Mai Sakurajima. Tras 2 timbres, contestaron la llamada. La voz familiar de Mai se escuchó al otro lado del teléfono, con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Kaito? Mai, soy yo. ¿Dónde has estado estos últimos días? No he podido ponerme en contacto contigo. Kaito sintió una punzada de culpa. Su teléfono había tenido un final heroico durante la batalla anterior. El que estaba usando ahora era completamente nuevo. Es una larga historia. Tuve algunos problemas, pero ya están todos resueltos. Él le preguntó a Mai dónde estaba, y ella le respondió que acababa de terminar una audición y que se dirigía a casa. ¿Quieres que te recoja? Sí, por favor. Tras confirmar la ubicación, Kaito se teletransportó a las inmediaciones de la empresa donde Mai había hecho la audición. Recorrió la zona con la mirada y rápidamente divisó a una hermosa mujer que esperaba pacientemente cerca de la entrada. La gente a su alrededor no pudo evitar mirarla fijamente, con rostros que reflejaban una mezcla de asombro y admiración. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para tomar fotografías. Era Mai Sakurajima. Solo ella podía atraer tanta atención, incluso estando parada en la calle. Kaito se acercó a ella, deteniéndose a poca distancia, y la observó con una sonrisa. Mai iba vestida para la audición, con un maquillaje ligero. Llevaba una blusa blanca a cuadros con un lazo negro decorativo y una falda beige que le llegaba hasta los muslos. Hoy no llevaba medias, algo poco común. Sus largas y esbeltas piernas estaban al descubierto, y las curvas de sus pantorrillas eran excepcionalmente bellas. Iba elegantemente de pie con tacones altos negros y un bolso en la mano. Su atuendo era increíblemente maduro. Si Kaito no hubiera sabido su edad, podría haberla confundido con una mujer mayor. Los ojos de Mai se encontraron con los de él, y ella caminó hacia él sin dudarlo. La gente a su alrededor se sorprendió al verla acercarse a un chico, pero a Mai no le importó. Mientras Kaito estuviera allí, ella sabía que él no dejaría que nadie la molestara. Kaito sonrió levemente a los curiosos. Al notar que algunos intentaban tomar fotos escondidas, chasqueó los dedos, activando su habilidad de alteración del sentido común. Tal vez sea hora de que hagamos pública nuestra relación. Capítulo 95. Murmuró Kaito, frotándose la barbilla como si hablara consigo mismo. No me importaría, siempre y cuando a ti no te importe que te traten como a un animal exótico de zoológico allá donde vayas, respondió Mai Sakurajima con naturalidad. Kaito comprendió a qué se refería. Si su relación se hiciera pública, probablemente la gente se referiría a él como el novio de Mai Sakurajima cada vez que lo vieran. No me preocupa. ¿El sentido común sigue funcionando? ¿No sería mejor no hacerlo público desde el principio?
Así, al menos menos gente se daría cuenta, dijo Mai con calma. Es cierto, pero de esta forma nuestra relación sería oficial, ¿no? Kaito sonrió levemente. Tengo una novia tan encantadora y famosa, pero nadie lo sabe. Es una pena que no pueda presumir de ella. Mai permaneció inmóvil. ¿Eso es todo lo que tienes que decir después de haber desaparecido durante días? Kaito arqueó una ceja, con un tono de voz que denotaba una seriedad fingida. En verdad, mi amor por Mai me llena el corazón hasta el borde, pero no sé cómo expresarlo con palabras. ¿Te gusta la charla informal? Mai dio un paso al frente y le pisó el pie sin dudarlo. Kaito hizo una mueca. Mai, llevas tacones. Lo sé. ¿Hay algún problema? Ningún problema. Kaito, con buen criterio, optó por no replicar. Era evidente que Mai había estado muy preocupada durante su desaparición, aunque ahora no lo demostrara. Lo mejor era dejarla desahogarse. Ignorando a la multitud que pasaba, Kaito rodeó suavemente la cintura de Mai con su brazo y la abrazó. Mai se resistió brevemente antes de relajarse en su abrazo, rodeando su espalda con los brazos. No dejes que esto vuelva a suceder, murmuró, con un profundo significado en sus palabras. Kaito comprendió a qué se refería, a su repentina desaparición durante varios días. Fue una circunstancia verdaderamente imprevista. Tendré más cuidado en el futuro, le aseguró con dulzura. Al sostener en brazos la figura alta y esbelta de Mai, Kaito sintió una oleada de tranquilidad. Al cabo de un rato, Mai le dio una palmadita suave en el hombro, retrocediendo un poco para mirarlo a los ojos. ¿Qué ha ocurrido exactamente en los últimos días? Kaito no quería ocultarle nada. En pocas palabras, un ángel caído mencionado en la Biblia enloqueció repentinamente e intentó destruir esta ciudad, desencadenando una guerra entre las tres facciones. Mai se quedó boquiabierta. La simple declaración de Kaito había causado una conmoción inmensa. Permaneció muda durante un largo rato, atónita por la revelación. ¿Puedes contarme más? Yo siento que no sé nada de tu vida. Tras un momento de silencio, Mai confesó algo desanimada. Claro. ¿Por qué no nos vamos primero a casa? Todo está bien. Kaito se inclinó y alzó a Mai en brazos, como si fuera una novia. Ella jadeó sorprendida. Agárrense fuerte. Esta vez vamos a volar. Mientras hablaba, un par de alas negras de demonio se desplegaron tras él. Saltó disparado hacia el cielo, llevando a Mai en sus brazos. Quizás debido a su primera experiencia de vuelo, Mai parecía un poco tensa. ¿Tienes miedo? Eso no es nada. No es para tanto. Mai intentó parecer dura, pero su compostura forzada y el ligero rastro de miedo en su expresión divirtieron a Kaito. Ella siempre fue muy terca con estas cosas extrañas. Igual que cuando Kaito hacía bromas sugerentes, ella fingía ser madura y experimentada, solo para sonrojarse furiosamente después de unas pocas palabras. Por supuesto, siempre terminaba con ella adoptando una actitud majestuosa y regia, y Kaito sometiéndose juguetonamente, una rutina que ambos disfrutaban. Kaito soltó una risita, encontrando cautivadora su adorable expresión. ¿Debería volar más alto entonces? Por supuesto. Mai intentó mantener la compostura, pero apretó los brazos alrededor de su cuello, como si temiera caerse. Al sentir el suave cuerpo de Mai presionado contra el suyo, Kaito sonrió para sí mismo y se elevó aún más alto en el cielo. No es tan bueno como un avión. Mai refunfuñó, sabiendo que Kaito se estaba burlando de ella al ver su expresión divertida. Yo estoy bien, pero puede que tú no aguantes volar tan alto. Kaito soltó una risita. Y ya estamos lo suficientemente alto. Cuando estaba aprendiendo a volar, lo primero que pensé fue traerte aquí para que vieras las vistas desde arriba. Su voz tranquila denotaba una ternura inconsciente. Cuando miró a la persona que amaba, la mirada apasionada en sus ojos no pudo ocultarse. Así es exactamente como se sintió Mai en ese momento. Se conmovió profundamente. Este joven había cambiado mucho. Cuando se conocieron, él era una persona bastante solitaria. Si no hubiera sido por esos acontecimientos que los unieron, no habrían terminado juntos así. Mai pensó para sí misma, mirando la ciudad que se extendía a sus pies. De repente, la ciudad, antes ordinaria, le pareció hermosa. Esta era la ciudad donde ella y Kaito vivían juntos. Kaito volaba en silencio. Tras el reciente incidente, se había dado cuenta de su determinación de proteger lo que era importante para él. Por lo tanto, incluso ante tal peligro, jamás había considerado retroceder. Kaito no tardó mucho en llevar a Mai de vuelta a su apartamento. En la entrada, Mai se agachó para quitarse los zapatos, y Kaito vio otro par de zapatillas rosas. ¿Tu hermana sigue en tu casa? ¿Nodoka? Sí, todavía está aquí, pero últimamente ha estado muy ocupada con los ensayos. No volverá antes de las 2 de la madrugada. ¿Tan tarde? Tiene un coche que la recoge. La conductora es la madre de una de las integrantes de su equipo, quien dirige el grupo. Mai se puso las zapatillas, suspirando aliviada por la suavidad y comodidad. Era mucho mejor estar en casa y usar pantuflas en lugar de tacones. Kaito también se cambió de zapatos y entró en la sala de estar, donde se acomodó en el sofá. Mai se sentó a su lado. Vale, cuéntame qué pasó. Bueno, comencemos con la situación actual de las tres facciones. Los tres poderes principales solían ser el dios de la Biblia, los demonios y los ángeles caídos. Pero ahora, los humanos también son una fuerza dominante. Kaito comenzó a explicar, compartiendo todo lo que sabía con Mai. No quería que ella tuviera dudas ni preocupaciones. Después de todo, su desaparición durante varios días le había causado una considerable ansiedad. La visión del mundo de Mai dio un vuelco total cuando escuchó su historia. Así que este era el mundo en el que vivía. No solo existía el mundo humano, sino también el inframundo y el cielo. ¿Existen muchos individuos belicistas como el que mencionaste? Probablemente no muchos ahora, rió Kaito. No te preocupes. Los líderes actuales de las tres facciones han acordado cesar las hostilidades. Es improbable que se repitan situaciones peligrosas como esta. Por supuesto, Kaito no albergaba muchas esperanzas en su corazón. Después de todo, el mundo era inmenso. ¿Quién sabía que Loco podría estar acechando en algún rincón olvidado, listo para saltar y tratar de destruir el mundo? En cuanto a si estaba relacionado o no, Kaito ni se molestó en pensarlo. Nadie puede predecir el futuro.
Mai también sabía que la visión optimista de Kaito era un tanto ingenua, probablemente con la intención de consolarla. Ella suspiró suavemente. Lo siento, no puedo ayudarte con nada de esto. Kaito negó con la cabeza sonriendo. Todo está bien. No necesito que te pongas en peligro. De hecho, si lo hicieras, me preocuparía aún más. Con delicadeza, la rodeó con el brazo por los hombros. Incluso ahora, en este mundo, ser un ángel o un demonio no es tan pacífico como ser humano. Kaito ya había tomado una decisión. Tan pronto como se convirtiera oficialmente en un demonio de clase alta y recibiera sus fragmentos del mal, reencarnaría a Mai como un demonio, permitiéndoles vivir juntos eternamente. ¿Eternidad? La idea de estar contigo para siempre me hace preguntarme qué pasaría si alguna vez me cansara de ti. Mai fingió indiferencia, intentando parecer despreocupada, pero el rubor en sus mejillas delataba su timidez. Si te cansas de mí, intentaré reconquistarte, dijo Kaito con una sonrisa amable. Y pase lo que pase, siempre lo conseguiré. Los labios de Mai se curvaron en una leve sonrisa. La próxima vez no diré que sí tan fácilmente. Eso es preocupante. Me pregunto cuándo será la próxima vez. Creo que será en mi próxima vida, respondió Mai, apoyándose en el pecho de Kaito con voz juguetona. Kaito sonrió levemente ante sus palabras. Entonces tendré que volver a perseguirte en tu próxima vida. Dicho esto, se inclinó y la besó. Mai se dejó llevar por su abrazo mientras sus labios se unían en un beso apasionado. Poco a poco, se hundieron más en el sofá. Las manos de Kaito se movían con destreza, desmantelando lentamente las defensas de Mai. Cuando finalmente rompió el beso, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Ni siquiera se había dado cuenta de cómo había desaparecido su ropa. Kaito le besó el cuello, cubriendo sus mejillas y orejas con suaves besos, haciéndole dar vueltas la cabeza. Su rostro se puso rojo como un tomate y cerró los ojos tímidamente. Al ver su adorable expresión, Kaito soltó una risita y aprovechó la oportunidad para molestarla aún más. Con un suave suspiro de Mai, su amor se entrelazó. Sus dedos se entrelazaron mientras se entregaban a un abrazo infinito. Fin del video.